a ir caminando el tema de la conferencia. ¿Ustedes saben cuánto tiempo el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto? ¿Cuánto tiempo estuvo esclavizado en Egipto el pueblo de Israel? 210 años. 210. Una esclavitud muy enérgica, tremenda, que atacaba tanto en lo físico como en lo anímico. 400 años de esa esclavitud era insostenible. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu, gracias a muchos méritos y a la fe del pueblo de Israel, bajó la cuota de 400 años a 210 años. ¿Cuántos años tenía Abraham Avinu cuando tuvo a su primer hijo Isaac? Bueno, no era su primer hijo, pero su primer hijo con su esposa amada Sará. ¿Qué edad tenía? 100 años. ¿Qué edad tenía Sará? 90 años, tenía 10 años. Le llevaba a Abraham a Sará, su esposa, le llevaba 10 años. Eso para que los que hoy en día dicen, ay no, 10 años le llevan mucho, parece su papá, que no sé qué. Pues si Abraham vino desde nuestro primer patriarca, le llevaba 10 años a Sará. El asunto es que Abraham tenía 100 y Sará tenía 90. En conjunto, ¿cuántos años son? Abraham sufrió 100, Sará sufrió 90, lo sumas, esos años de sufrimiento, aunque obviamente que se empalmaron, pero aunque se empalmaron, cada quien sufrió sus 100 años y sus 90 años, son 190. ¿Tendrá algo que ver esos 190 años de Abraham y Sará que no pudieron tener hijos con los 190 años que se ahorraron de esclavitud? Porque la esclavitud era de 400, fueron 210, 400 menos 210, 190. Son los 190 de Abraham y Sará. ¿Tiene algo que ver? Hay un midrash que dice que Abraham y Sará obviamente son los patriarcas de todo el pueblo de Israel. Y Hashem dijo, ¿tú sabes lo que es ese sufrimiento de no poder tener hijos? Es el sufrimiento más grueso que un padre, que una madre, o que una pareja, más bien dicho. ¿Cómo está, chava? Es el sufrimiento más grave que una pareja pueda tener, sin tener la dicha de tener hijos. Sufrieron 190 años en conjunto. Dice Akadosh Baruj Hu, esos 190 años que sufrieron Abraham y Sará, ya lo sufrieron por el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel esté en un futuro esclavizado en Egipto, se van a ahorrar 190 años de sufrimiento gracias a que sus padres, Abraham y Sará, ya los cobraron, ya los sufrieron. ¿A qué vengo con todo esto? Cuando el pueblo de Israel, después de esos 210 años, salió de la esclavitud, ¿cuántos años están en el desierto, en la travesía en el desierto? 40 años. En 40 años, obviamente, que tuvieron que acampar, tuvieron que viajar y pasar muchas pruebas en el desierto. Llegaron a un lugar que la Torah menciona dentro del desierto que se llamaba Mará. ¿Qué quiere decir Mará en hebreo? Mará quiere decir amargura. Llegaron a un desierto llamado el desierto de la amargura. ¿Por qué la Torah le puso a ese lugar el desierto de la amargura? ¿Por qué se llamó el desierto de la amargura? Explica Rashi, el comentarista principal sobre la Torah, que le pusieron a ese lugar el desierto de la amargura porque dentro de ese desierto había un manantial de agua. ¿Sabes qué es un manantial de agua en un desierto? Es vida, es un paraíso, es el oasis. ¿Cómo? Un manantial de agua a la mitad de un desierto donde hay 40, 50 grados de calor. Tener un manantial de agua es pura vida. Entonces, ¿por qué le llamaron amargura a ese desierto? Si todo lo contrario, tenía agua. Lo que pasa es que cuando el pueblo de Israel, sediento, acaloradísimo, ya con años en el desierto, se acercó a esas aguas para tomar y beber, se percatan que las aguas son amargas y no las pueden probar siquiera. Prueban un poquito y la escupen. No se puede beber de ahí. Y entonces, ¿qué dice el pueblo de Israel? Peor tantito. Hubiera sido mejor que no hayan aguas. ¿Por qué? Porque aquí ya nada más me antojaste y no puedo tomar y estamos muriendo de sed. ¿Cómo le pusieron entonces al desierto? El desierto de la amargura, gracias a que sus aguas eran amargas. En ese momento le pide Moshe tefilá a Dios y dice, como cada vez que sucedía, ¿no?, que el pueblo de Israel estaba pasando por alguna adversidad, Moshe Rabenu se encomendaba a Dios y pedía por ellos. Y en ese momento no fue la excepción. Y le dijo Moshe a Dios, a ver, Dios mío, están en el desierto con calor, muriéndose de sed, ahí están las aguas.
Por favor, ayúdanos. Haz un milagro. Oye, acabas de hacer milagros en Egipto como las 10 plagas. Acabas de hacer milagros en Egipto, se partió el mar. Milagros impresionantes. ¿No puedes endulzar las aguas? Ya es lo de menos, ya es un milagro pequeño en comparación a... Por favor, Hashem, endulza las aguas para que el pueblo pueda beber. ¿Qué le dijo Hashem? Va, trato hecho, vamos a endulzar las aguas, pero con una condición. El milagro tiene que ser también con la participación tuya. No va a ser nada más que de repente te voy a decir, ya toma las aguas y ya van a estar dulces. No. Tú vas a tener que hacer algo para que entonces las aguas se endulcen. Bueno, dime qué tengo que hacer, le dice Moshe. Mira, lo que tienes que hacer es, al lado de ti hay un árbol, un tronco enorme. Corta un pedazo de madera de ese tronco, lánzalo al agua y las aguas se van a endulzar. Oye, si tú tienes un agua con café, ¿sí? El café es amargo, ¿no? El grano del café es amargo. Si lo quieres endulzar, ¿qué le echas? Azúcar. Quiere decir, le echas algo dulce para endulzar las aguas. Le hubiera dicho a Hashem, oye, arranca un mango, arranca no sé, una fruta dulce, un dátil, yo qué sé, algo dulce, y lánzalo al agua para que las aguas se endulcen. ¿Qué le dijo? Arranca un pedazo de madera. Nunca he probado madera yo, pero dulce seguro no es. La madera ha de ser amarga. Avienta algo más amargo al agua para que las aguas se endulcen. Le dice Moshe, no entiendo nada. Si quieres mi participación, pues hazlo más natural. Quiere decir, haz que aviente algo dulce para que las aguas se endulcen. No me hagas aventar algo más amargo para que las aguas amargas se endulcen. ¿Está claro el pensamiento de Moshe? Y Hashem le dijo, el milagro se va a hacer por medio de eso, para que entiendas una lección y aprendas una lección de vida impresionante. Para poder entender la lección de Dios en esta historia o en este evento de la Torah, vamos a contar una pequeña anécdota. En la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos judíos murieron de Alemania, por ejemplo? ¿Ustedes saben cuál es el país donde más judíos murieron en la Shoah? Polonia. Polonia es el número 1. Austria también muchísimo. Y Alemania también fueron muchísimos, pero a comparación de todos los que murieron, pues no eran tantos. ¿Cuántos murieron en Alemania? Alrededor de 600,000 judíos. Es difícil decir no son tantos, pero a comparación, de verdad no eran tantos. 600,000 nada más para que tengan una idea. Son 6 veces el Estadio Azteca lleno. 6 veces o 7, porque el Estadio Azteca se hizo chiquito por la remodelación. Pero 6, 7 veces el Estadio Azteca lleno de judíos mataron nada más en Alemania. Y fueron los poquitos. Cuando los judíos de Alemania empezaron a ver que la cosa ya estaba muy feroz, dijeron, hay que escapar, hay que salir. Aéreo, no se puede. Terrestre, muy peligroso y muy tardado. ¿Cuál era la opción más viable para escapar de Alemania? Al agua. Barco. Agarraron un barco inglés de los aliados, que era un barco de carga literalmente, lo repletaron de Yehudim. Miles de Yehudim repletados en el barco de carga. Y salieron. Ahora, ¿a dónde van a salir? ¿A qué puerto van a llegar? ¿En qué país? Porque ustedes saben que sí, en Europa había muchos aliados en contra de los nazis. La bronca era que aunque eran aliados en contra de los nazis, tenían un lema. ¿Cuál era el lema común de los aliados? El lema era, tampoco vamos a comprar el problema judío. O sea, sí estamos en contra de los nazis y lo que están haciendo y vamos a guerrear y todo lo que quieras y mandes, pero recibir cientos de miles de judíos en nuestro país, pues tampoco vamos a comprar el problema judío, que cada quien se las arregle. A los judíos que iban en el barco, se les ocurrió decirles a estos marineros, el capitán de barco, que ¿quiénes eran? Eran ingleses. Pero los marineros y capitán de barco, como era un barco de carga, no era un crucero del Titanic o de los que hay hoy, pues eran personas muy, vamos a decir, eran bruscas, ladrones, que por un pequeño sueldo
estaban dispuestos a arriesgar sus vidas en los mares, con todos los peligros que en aquel entonces implicaba. Y entonces a ellos se les ocurre decir, pues sí, el principal enemigo de los nazis alemanes ahorita es Inglaterra. Pues vamos a llevarlos ¿a dónde? Pues vamos a Inglaterra. Llegan a Inglaterra y ¿qué crees? No los reciben. Porque sí somos muy enemigos de los alemanes, pero tampoco queremos que cientos de miles de judíos entren ahorita y a ver qué hacemos, no queremos broncas. Pero no los dejó a la deriva. ¿Qué dijo el gobierno inglés? Dijo lo siguiente: tenemos un país cónclave, quiere decir, tenemos un país que es gobernado por nosotros, no nada más que es aliado, es gobernado por nosotros, es parte de nosotros que está muy lejos, llamado Australia. Que ahí los reciban. Váyanse a Australia, que ahí los reciban. Tan era de Inglaterra, que ustedes visualicen la bandera de Australia, y el símbolo o el escudo, como le quieran llamar, es parte de la bandera de la Gran Bretaña. ¿Vamos o no? Los mandan a Australia y nada más les dicen, si a la mitad del camino les piden que se identifiquen, ustedes no digan nada. No se identifiquen. El barco no tiene bandera, no tiene identificación al alrededor, no tiene nada. Si los submarinos de alrededor piden identificación de ustedes, ustedes no se identifiquen porque no se la acaban. Y en aquel entonces, repito, el mar estaba infestado de submarinos rusos y alemanes. Controlaban todo. Y entonces el barco zarpa de Inglaterra a Australia, donde ya los van a recibir. Miles de judíos. Pasan 2-3 días de trayecto. 2-3 días de viaje. Y el capitán y los marineros ingleses, mala onda, se acercan con los judíos y les dicen, ahora que ya estamos a la mitad del océano y ya no hay quien nos vea, ¿qué traen de pertenencias? Oye, nos estamos escapando, nos quieren matar y estamos en peligro en el trayecto porque sabemos que está infestado de submarinos de los enemigos. ¿Y todavía me quieres robar? No tengo nada, salí con ropa nada más. Dejamos todo en Alemania, no tenemos nada. Abrieron las maletas estos ingleses, vieron que había ropa, lo único que tenían, y por coraje, por rabia de que no pueden robar nada, empezaron a tirar toda la ropa que tenían al mar. Y los Yehudim llorando y decían, oye, es lo único que tenemos, ¿qué vamos a vestir un mes de aquí a que lleguemos a Australia? Nos dejaste sin nada, nada más con la ropa que tenemos. Cuando los vieron llorar, estos ingleses malvados agarraron y dijeron, ¿sabes qué? Ahora por llorar, no nada más te voy a tirar la ropa que tienes en las maletas. Acabo de ver que también tienes fotos, recuerdos del abuelito, de la abuelita, de los hermanos. ¡Fotos! ¿Qué dijeron los judíos? No, las fotos no, por favor, las fotos no, es nuestro tesoro más grande. ¿Qué le voy a enseñar en un futuro a mis hijos si me llego a salvar? Las fotos es mi tesoro, please no. O bebacayano. Y estos ingleses, sin piedad alguna, van fotos al agua. ¿Qué se están quedando los Yehudim? Nada. Se están escapando. Están con miedo. Les tiran su ropa. Les tiran los recuerdos, sus fotos. Y no acaba ahí. Los Yehudim en ese momento guardaron las maletas que tenían como escondiendo todavía algo muy preciado. Y cuando los ingleses se dan cuenta, ¿para qué guardas las maletas? ¿Qué tienes? Y vieron entre las costuras de las maletas, habían abierto el forro y ahí metieron, ¿qué metieron? Metieron cartas. Cartas de los hijos a los padres, de los abuelos a los nietos, cartitas. Sin piedad agarraron los ingleses cartas. Van para afuera. ¿Qué pensaron en ese momento los judíos? De por sí está amargo el asunto. ¿Todavía más amargo? De por sí estamos en la Shoah. ¿Tampoco ropa? ¿Más amargo? ¿Tampoco fotos? ¿Más amargo? Las cartas. ¿Más amargo? Podrían decir, ya. Después de un
largo trayecto y largo viaje, Elías, llegan a Australia sanos y salvos. Hoy en día, no sé si conocen, pero una de las comunidades más grandes, más poderosas y también me atrevo a decir más religiosas o más ortodoxas de todo el continente europeo, ¿dónde está? En Australia, Melbourne y Sydney. ¿Cómo se empezó a formar esa comunidad que hoy existe? Gracias a estos miles de judíos que llegaron escapados de Alemania a Inglaterra y de Inglaterra los mandaron a Australia. Hoy en día en Melbourne y en Sydney hay una comunidad judía enorme y ortodoxa y preciosa. Lo que no saben es lo siguiente: 40 años después de lo platicado, unos expedicionistas con mucha lana deciden ir a inspeccionar y hacer una expedición en las aguas bajas y profundas del océano. Vamos a ver qué encontramos. Seguramente habrán submarinos, habrán testimonios. Vamos a ver, 40 años después de la Shoah. Vamos a ver qué hay, qué podemos encontrar. Mucha lana gastaron y fueron y lo hicieron. Encuentran un submarino alemán hundido, con la cabina del capitán intacta, seca por completo. No me preguntes cómo, logran meterse y tratan de rescatar algo, lo meten a una cápsula y lo suben. ¿Qué rescatan de la cabina del capitán? Su diario. Libretita. El diario del capitán alemán, del submarino alemán, que estaban en las aguas de los océanos, pendientes de cuidar y proteger todo lo que ellos hacían. Empiezan a leer las hojas del diario del capitán. Y en una de ellas encuentran la siguiente escritura. En la fecha tal, yo, capitán fulano de tal, del submarino número tal alemán, vi que estaba pasando un barco sin identificación alguna. Y cuando pedimos por el radio que se identifiquen, no recibimos respuesta. No se identificó el barco. Cuando vi que no se identificó y que es un barco sin bandera ni nada, tenía yo todo el derecho de lanzar torpedo 1, torpedo 2 y de atacar. Y lo dice textual en el diario. Cuando estaba a punto de decir fuego, torpedo 1, fuego, torpedo 2, en ese momento con los binoculares me percato que empieza a caer ropa del barco. Empieza a caer ropa del barco. Y después de un ratito empiezan a caer fotos. Y empiezan a caer cartas. Empieza a haber una fiesta en el barco. Y entonces dijo paren al fuego. No. No hay fuego. Detengan el ataque. Vamos a ver de qué se trata. Podemos rescatar algo de lo que tiraron y ver de quién es ese barco y quién va allá arriba. Y a ver si decidimos atacar o no. Mandan unos buzos a rescatar algo. Rescatan ropa, rescatan fotos, unas cuantas y unas cuantas cartas. El capitán alemán ve las fotos y reconoce perfectamente que ¿dónde están las fotos? ¿De dónde son? De Alemania. En el centro, en el zócalo de Alemania. O sea, el fondo de la foto, ¿dónde es? En Alemania. Pues ahí vivían. Abre las cartas. Todas las cartas, ¿en qué idioma? En alemán. Dice el capitán, ay, qué bueno que paramos el ataque y no lo torpedeamos. Es un barco alemán, son amigos nuestros. No le hagan nada, no lo toquen. ¿Y a dónde llegó el barco? ¿Sano y salvo? Australia. Y gracias a eso hay una comunidad judía hoy. Miles de judíos en Australia. Cuando los Yehudim de ese barco pensaban que la amargura se convirtió en más amargura, ¿en qué resultó? En algo dulce. Escuchen la ecuación del día de hoy. Así como sabemos 2 más 2 son 4, la ecuación fácil y sencilla del día de hoy es amargo más amargo es igual a dulce. Es como menos por menos es más.
Dice frío más frío da calor. Frío más frío da calor, calor más calor da frío. Bueno, no sé, pero creo que es así. Amargo más amargo igual a dulce. Ellos creyeron que esa suma de amargura a lo que ya tenían de las cartas y de las fotos, ellos creían que así se iba a quedar. Pero justo eso, ¿en qué repercutió? Esa suma de amargura, ¿qué les dio? Su salvación, la dulzura. ¿Qué lección podemos aprender de aquí, número 1? Que la persona cuando está inmerso en un problema o en una situación difícil, necesitas tener paciencia. Necesitas tener paciencia, tolerancia y fe. ¿Fe de qué? De que las cosas pasan. De que hasta el momento más difícil también pasa. Hay una frase que está escrita en la Torah que dice Gamze Ya'avor. ¿Qué quiere decir Gamze Ya'avor? También esto va a pasar. Muchas personas, muchas veces cuando una persona está en una adversidad, en un problema, siente que ese problema se va a quedar para la eternidad. ¿Y cómo voy a vivir con esto? Oye, hasta el problema más difícil, ¿qué crees? También se esfuma, también se va. Tienes que tener fe en eso, agarrarte de Dios, y tienes que tener paciencia mientras pasa. ¿De dónde nace esta frase Gamze Ya'avor? También esto va a pasar. ¿De dónde nace esta frase? El rey Salomón, Aish Hacham Mikol Adam, el hombre más sabio del planeta, el rey Salomón, una vez le dijo a un herrero mega profesional, pues si él era rey, no va a buscar un herrero en el pueblito de Teca, papá. ¿A dónde va a buscar un herrero? Ahí en Duraznos o algo así, un herrero de los buenos, de calidad. Le dijo, quiero que me hagas un anillo y que grabes en él la frase más sabia del mundo. Toda la sabiduría del mundo tiene que estar en ese anillo. Dijo el rey, ay señor rey, qué tarea tan más difícil. Yo le hago el anillo, pero lo de la frase, pues yo qué tengo que ver. Dígamela. Hazme el anillo. Hizo el anillo y mientras lo hacía, pensaba y pensaba y pensaba, ¿cuál es la frase más sabia del mundo? ¿Qué quiere el rey Salomón de mí? Y nada más no da con ella. ¿Qué frase elegirían ustedes como la frase más sabia del mundo? No sé, habrían muchas, ¿no? Respetar a los padres, amar al prójimo como a ti mismo. No sé, habrían muchas frases sabias. Pero el rey Salomón quería una que englobe muchísimas cosas. Y cuando se lo entregó el herrero al rey Salomón, el anillo, le dijo, perdón, pero está vacío. Póngale usted la frase. Y el rey Salomón le dijo, órale, va, te dicto, empieza a grabar. ¿Qué frase le dijo? 3 palabras. Gam, Ze, Ya'avor. Cuando la persona está inmerso en un problema, no pierdas la fe. También esto va a pasar. Aunque no le veas salida. ¿Qué crees? Va a pasar. Aunque no veas cuándo y cómo, va a pasar. Todo pasa. Gam, Ze, Ya'avor. Pero fíjense, Shlomo Amelech, la verdad que no nada más lo dijo para lo negativo. También lo dijo para lo positivo. ¿Por qué? Porque él era rey y se encontraba en el clímax de su vida. Lujos, poder, autoridad, dinero, todo lo era rey. ¿Qué más puede haber arriba de eso? Nada. ¿Para qué pidió Gamze Ya'avor? También esto pasa. También para lo positivo. Tenía un anillo en su dedo. Todos los días veía su mano, cuando come, cuando levanta, cuando habla, todo el tiempo lo está viendo. Y todo el tiempo hace conciencia de esa frase. También esto pasa. Cuando te encuentres también en el mejor momento de tu vida, no te creas tanto. No te creas lo máximo del mundo. ¿Qué crees? También esto pasa. Vendrán otras cosas buenas también. Pero también los mejores momentos también pasan. A mí me decía mi mamá, que viva 120 años, y las de todos, Bezrat Hashem. Pero me decía mi mamá, no sé si contarlo, bueno, sí lo voy a contar. Pero imagínate, me decía mi mamá cuando yo tenía 20 años, ¿sí? La verdad, era un joven popular. Sí, era un joven yo popular. Y como que, sí, o sea, ya estaba yo en edad de salir para casarme y todo el rollo. Y mi mamá me dijo, mira,
Tú sabes bien, ¿sí o no? Bueno, es real esto, es real. ¿Sí o no es real? ¿Sí o no es real? No estoy mintiendo. Me decía mi mamá, oye, te voy a dar un consejo. También los más populares, los que más guapos, que todos se mueren por él y todos, bueno, sí, pero eso ya no lo puedo decir. Cada quien tiene sus gustos, cada quien que califique, ¿no? Pero me decía mi mamá, si pasa tu tiempo, empiezas a batear por aquí, a batear por allá. No, esta porque tiene un lunar aquí. No, esta porque parpadea muy rápido. No, esta porque las pestañas las tiene no sé qué. No, por esta porque el color de la piel. Yo qué sé. Si empiezas a creerte lo máximo, porque sabes que tienes 200 para escoger, va a pasar el tiempo y ¿qué crees? Gamze Yabor. También esto pasa, vas a cumplir 24, 25 años y ya nadie te va a pelar. Ya nadie va a querer contigo. Así que de una vez. Y con la primera que salí, pues ahí está, fíjense. Rabotay, esa es la frase célebre de ¿quién? Del rey Salomón, la frase más sabia del mundo, dijo él. Todo pasa. Cuando la persona esté inmerso en alguna situación difícil, llénate de fe y llénate de valor para decir todo pasa, no te vuelvas loco. Amargo más amargo es igual a dulce. ¿Escucharon hablar de Ronald Reagan? ¿Saben quién es Ronald Reagan? El artista. ¿Qué artista? Fue artista, primero fue artista. Ahí va. ¿Escucharon hablar de Nancy Davis? Nancy Davis en Estados Unidos es como decir aquí en México Juan Pérez. Juan Pérez es un nombre muy común. ¿Cuántos Juan Pérez hay? Miles. Nancy Davis, hay muchas en Estados Unidos. Un nombre muy común. Nancy es muy común y Davis es un apellido muy común. Nancy Davis era una aprendiz de actriz en los Estados Unidos de América. Quería ser actriz de Hollywood. Y la verdad que era muy buena. Logró obtener, después de muchos años de esfuerzo y sacrificio, un contrato para una obra de teatro de Hollywood. Cuando está a punto, a unas semanas de estrenar la obra, desgarre en la pierna, se lesiona y le dan 4 meses de recuperación. ¿Qué pasó con ese contrato para esa obra de teatro? Se acabó. Se acabó. ¿Amargo o no amargo? Amargo. Se recupera en 4 meses. Nancy Davis se levanta. Vamos por otra oportunidad en Hollywood. Y antes de que le den cualquier oportunidad, boletinada por el gobierno de los Estados Unidos por pertenecer al Partido Comunista. ¿Tú eres comunista? Boletinada, estás en la lista negra, nadie te puede dar trabajo. ¿Más amargo? Sí, al principio fue un desgarre. Me curo, vuelvo a intentar. Aquí ya se acabó. Boletinada, ya nadie te da trabajo en Estados Unidos, eres comunista, se acabó. Ella se sabía inocente, ella no pertenecía al Partido Comunista. Una amiga le recomendó a un abogado, el más fifí de Estados Unidos, llamado Ronald Reagan, que en aquel entonces era presidente del sindicato de actores en los Estados Unidos. Y era abogado. Fue y le llevó el caso y le dijo, oye, me acusan y me tachan, estoy boletinada. Yo no soy comunista, ¿me puedes ayudar? Tomó el caso Ronald Reagan, abogado y presidente del sindicato de actores. Tomó el caso y después de varios meses ya salió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se confundieron con otra Nancy Davis. Habían muchas Nancy Davis. Y no era ella la comunista, era la otra que también se llamaba Nancy Davis. Trajo pruebas y todo el rollo y gracias a Dios la quitaron de la lista negra de Estados Unidos. Ya, fue actriz. Fue actriz porque pues, este era el presidente del sindicato, le dio oportunidad, cumplió su sueño. Acabando la relación laboral entre Ronald Reagan y Nancy Davis, le dice, oye, vamos a tomar un café. Se enamoran, se casan. Y al poco tiempo, los Estados Unidos de América vota a favor de que Ronald Reagan sea el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. De 1981 a 1989, 40º presidente, el presidente número 40 de los Estados Unidos. De 1981 a 1989, ¿quién era la primera dama? Nancy Reagan. Nancy Davis de Reagan. ¿Gracias a qué se hizo la primera dama de los Estados Unidos? ¿Gracias a qué?
a que lo amargo le sumó más amargura y llegó lo dulce. ¿Por qué Hashem le dijo a Moshe, echa esas aguas del desierto de la amargura, échale un tronco amargo para hacer el milagro y que se convierta en dulce? ¿Por qué? Ya entendimos la lección, ¿verdad? La lección de Akadosh Baruj Hu fue, cuando la persona esté en un momento difícil de amargura, y a lo mejor se hace más grave y parece más amargo, ya viene la salvación. Ya saldrás. No dice la Torah, y creo que será un dicho también, pero la Torah lo escribe, que cuando más oscura está la noche, es porque está a punto de amanecer. Cuando más, la noche va creciendo. Cuando empieza la noche a las 7 de la noche, vamos a decir que empieza a oscurecer, tú ve, no está tan oscuro. Empieza a oscurecer. Va pasando la noche y ¿cómo se hace? Más densa la oscuridad. Cuando veas que está más fuerte la oscuridad, más denso, es porque ya va a amanecer. Cuando la persona se encuentra en un problema donde ya no ve salida, está a punto de ocurrir algo maravilloso con eso. Dice el rey David, todo lo que dice Raúl en la conferencia de hoy está increíble, pero el rey David aumenta un detalle. Hay 3 cosas que los adultos deberíamos de aprender de los niños. Así dice David Amelech. ¿Qué se les ocurre que tendríamos que aprender de los niños? ¿Cuáles son esas 3? La verdad que si nos ponemos a pensar y hacer un listado, yo podría decir 10 ahorita. 10 cosas que los adultos aprenden de los niños. Aquí dicen a no mentir. Los niños son completamente transparentes, no saben mentir. Muy buena. No está dentro de las 3 que dice el rey David, pero muy buena. No son orgullosos, se arreglan rápido. No son rencorosos. ¿Oh? No está en las del rey David, pero está muy buena. Ser inocentes, muy buena. No mentir. Juegan sin conocerse, quiere decir, hay armonía, amistad, sin tener que fijarse ni mucho menos. También está todo lo que dicen, por eso les dije que podrían haber 10 y 15 y miles. Pero el rey David dice 3 interesantísimas, aparte de las que ustedes dicen. Número 1, el ser humano debe aprender de los niños a ser feliz. Un niño es feliz. Sin problema. ¿Qué problema tiene? Oye, hasta cuando se sienten mal los niños. Ayer, por ejemplo, mi hijo Yosef le dio calenturita. Se siente mal, tiene gripita, así. Lo vi en la tarde cuando llegué a comer, trepado en los sillones, brincando, corriendo, sonriendo, carcajeándose cosquillas. Papi, hazme reguilete, hazme marometas. El niño es feliz, pase lo que pase, el niño es feliz, al margen de las circunstancias. Dice el rey David, el ser humano, el adulto, debe de aprender al niño ¿a qué? A sonreír. Sonríe a la vida. Número 2, a no ser ocioso. ¿Sí o no está buena? ¿Un niño para o no para? Son terremotos, no paran. Van, vienen, corren, suben, bajan, brincan, se caen, vuelven a pararse, vuelven a jugar. ¿No te cansas de ver a los niños? No paran. No paran. Dice el rey David, ese es número 2 que debes de aprender de los niños. No seas ocioso, no tirado todo el día en la casa. Levántate, vive, ten pila. Haz algo de tu vida, corre, haz ejercicio, trabaja, vas, vienes, cena, come, yo qué sé, muévete. Y número 3, dice el rey David, aprende de los niños a pedir cuando necesitas. Un bebé tiene hambre, ¿qué hace? Llora. Pide que le den de comer y le dan de comer. Un niño se hizo en el pañal, llora y lo cambian. No quiere decir que debemos aprender a llorar cuando necesitamos algo, pero sí a clamar. Cuando necesites algo, cuando estés en una situación difícil, aparte de tener paciencia y de agarrarte de Dios y de tu fe en Dios, pídete fila, clámale a Dios. Si un bebé, cuando tiene que comer, llora y pide, si un bebé cuando necesita algo llora y pide y sus papás le dan, pues nuestro papá es Hashem. Cuando necesitas algo, nada más llora y pide. ¿Y qué si no llores? Clámale, pídele algo. Entonces, resumen,
Cuando hay un problema, ¿qué necesitas hacer? Entender amargo más amargo es igual a dulce, ahí viene la salvación. Entender que hay que tener fe, entender que hay que tener paciencia y entender y ser consciente que hay que pedir. Pídele a Hashem lo que necesites para que te saque del problema. Muchas veces para salir del problema buscamos estrategias terrenales y materiales para salir de ello. Y es válido porque la persona tiene que hacer lo suyo, claro que sí. Pero que no se nos olvide que otro requisito principal para salir del problema es la mano de Dios. Y si necesitamos la mano de Dios, Dios quiere que se la pidas. Jamás se te olvide pedir cuando estás en una situación adversa. Aparte de buscar al abogado, aparte de buscar al contador, aparte de buscar las soluciones aquí en este mundo, entiende que parte fundamental y factor fundamental de la salvación es que le pidas a Hashem tal y como un niño a una madre, a un padre. Termino con esta frase. Frase que escuché, y esto honor a quien honor merece, y que sea Leilun Ishmato. Escuché del Jajam Obadiah Maya, Jajam Fito Maya, fallecido hace año y cachito. Él dice esta frase: no le digas, déjame acordármela, espérame. No le cuentes a Dios tus grandes problemas. Mejor dile a tus problemas, o cuéntale a tus problemas de tu grandioso Dios. Tú no le digas a tu Dios los grandes problemas que tienes. No. Mejor dile a tus problemas que tienes un Dios grande. Y cuando tú enfrentes los problemas con esa fe, entendiendo que tu Dios es grande y todo lo puede, estás a punto de ver la dulzura prácticamente en tu vida. Ojalá que Bezrat Hashem no tengamos problemas, no tengamos adversidades, pero cuando tengamos retos, vamos a llamarle así, cuando tengamos retos en nuestra vida, que sepamos enfrentarlos con fe, enfrentarlos con tolerancia y enfrentarlos con tefila. Muchas gracias.